Hare Krishna, en esta tercera parte del curso vamos a profundizar en el concepto del Dharma, porque esto se vincula o se relaciona con la carta divisional 9, la llamada Navamsha. En todos los programas de astrología que tú dispongas, o aplicativos, así como libros, te vas a dar cuenta que la carta natal, la carta llamada Rashi o Kundali, siempre se abre, en el software siempre se abre con la carta Navamsha. ¿Cómo se construye esta carta? Bueno, se divide cada signo de 30 grados en 9 partes. No existe alguien que no tenga una posición. Todos tenemos una posición. Y tenemos que responder desde esa posición. Así que el Dharma no es una palabra que tenga que ver con religión o fe. Puede tener relación con la palabra religión, sí, pero no tiene que ver con fe. Entonces pareciera extraño, ¿no? Porque uno relaciona la fe con la religión. Ahí está incluida la astrología. La astrología es una herramienta para que el hombre descubra su propósito, su deber, su responsabilidad, su misión, su posición en la vida. De tal manera que uno viendo su carta astral puede decir, esta es mi posición y desde aquí tengo que actuar u obrar. Ese es el objetivo. Por lo tanto, en la astrología, cuando se analiza la carta Navamsha, es para ver si el hombre, el nativo, va a poder cumplir su deber, en qué forma, a qué grado. Bueno, quien no cumple con su deber se explica que pierde el cuerpo humano y nace en una especie de vida degradada, es decir, una especie de vida animal de la selva, que tiene que sufrir, ser cazado, comido, o matado por las pestes u otras bestias. Lo tiene que ser como un tipo de profesor o maestro. Algo tienes que enseñar. Quien no enseña se dice que tiene el corazón muy duro, muy egoísta. Siempre hay algo que se puede enseñar, siempre. No necesariamente yoga, mantras, no. Si sabes cocinar, enseña a alguien a cocinar. Si sabes cantar, enseña a alguien a cantar. Es decir, tienes que dejar lo que tú has recibido. Vienes a este mundo, recibes comida, sustento, alimento, protección. Por eso estás vivo. Y ahora tienes que devolver ese sacrificio que hicieron los padres, tus ancestros. Entonces, enseña algo. Ese es el propósito. Uno tiene que enseñar, dejar una semilla. Si no, se explica que uno nació y si no enseña, no tiene discípulos ni hijos, es un hombre muerto. No hay diferencia. Tú ves un muerto, aparece y desaparece, nadie se percata, ¿no? Nunca dejó un rastro de su paso por el mundo. De ahí que es la razón importante de la carta Navamsha. Dice, la casa 7 desde otros indicadores, la luna para ver cómo la persona experimenta su encarnación. ¿Qué otros indicadores? Desde el regente del ascendente. Hay que verlo desde el Atmakaraka también. Ahora les voy a mostrar unas cartas. Fíjense en esta carta, es de George Harrison. Miren, la lectura de su casa 7 desde el ascendente, y acá incluye a la luna. Y cuando digo regente del ascendente o R1, regente de la 1, de la casa 1, en este caso va a ser Venus, debido a que Venus es regente del signo de Libra. ¿Qué lectura me da esto, no? Analizar la carta desde Venus. Pues como el nativo, por medio de su inteligencia, percibe su encarnación. Una cosa es percibir las cosas desde el lado emocional, sentimental, mental, ideológico, y otra cosa es percibir las cosas desde tu plano intelectual. El regente del ascendente rige la inteligencia del nativo. Por ejemplo, este es su ascendente Libra, de George Harrison, y él nace con Venus acá. Es decir, tiene cualidades de Libra, un artista, pero también tiene cualidades de Piscis, ¿no? Un idealista, un soñador. Entonces, la lectura desde el ascendente me habla de su carácter básico, su carácter físico, biológico, corporal, desde la médula del hueso, como se dice, carácter básico, el cuerpo, la cabeza, el ascendente. Pero la lectura desde Venus me dice cómo él percibe su encarnación a través de una mirada de la inteligencia, cómo evalúa. La inteligencia discrimina, tiene que ver lo que es correcto o incorrecto, lo que sirve o no sirve, lo que es favorable o desfavorable.
el plano de la inteligencia discrimina. La mente, okay, la luna, no discrimina. Si algo es bueno, si algo es placentero, si da placer, le agrada. Más allá de que si es bueno, si es legal o ilegal, no le interesa a la mente. Si algo le da placer a los sentidos, lo va a aceptar. Si da dolor o sufrimiento, lo rechaza. En cambio, con la inteligencia, una persona puede aceptar algo que no es placentero, pero si es bueno, lo acepta. Porque la inteligencia tiene otra consideración más elevada, ¿no? El plano de la mente es el plano de un niño. Un niño se berrinche cuando no le das placer o no le das sus caprichos. Al niño no le importa si es bueno o malo para él. Él no considera eso. En cambio, el plano de la inteligencia, donde está el regente del ascendente, es otra plataforma un poco más elevada que el plano mental. Entonces, desde ahí se ve la casa 7. Y en el caso de George Harrison, pues desde Venus, su casa 7 está vacía. Desde el ascendente está vacía. Marte es el Atma Karaka, entonces se puede leer la carta desde acá. El Atma Karaka muestra el deseo del alma en la Navamsha, ¿no? En el mismo signo. Y a este signo se le llama Karakamsha. El Karakamsha es Sagitario. Y efectivamente tiene una casa 7 muy buena, porque está Mercurio y aquí está Júpiter. Aquí el deseo del alma es encontrar un gurú, un maestro. Es una muy buena posición. Las lecturas de la casa 7 se debe hacer de otros indicadores, además del ascendente. Eso te muestra la importancia que cobra, en este caso, la pareja para una persona. Hay una lectura desde el plano físico, que es el ascendente, desde el plano mental, la luna, desde el plano intelectual, que es el regente del ascendente. Dice, la casa 7 debe ser vista desde diferentes ascendentes para ver la fuerza o el peso que este tema tiene para el nativo. Si varios indicadores, la luna, desde el sol, desde el ascendente, no tienen planetas en casa 7, eso quiere decir que el tema de las relaciones no es algo que tiene mucho peso en la vida de la persona. O sea, no hay un eje 7-7. Entonces, si no hay eje 7-7, la persona pues no le atrae, no es su prioridad. Dicho de manera sencilla, no es su prioridad, tiene otras prioridades, porque hay otros ejes, hay planetas en otros signos, otras casas. Entonces este tema no es prioritario, así de simple. Bueno, entonces ahora vamos a ver el tema de la D9, ¿no? La divisional 9. Dice acá, casa 7 en la D9. La D9 es la carta divisional para ver el Dharma del nativo, el Dharma. Si tú no sabes qué es el Dharma, entonces no tiene sentido ahondar en esta lectura. Por eso ahora lo vamos a ver. Si la persona podrá ejecutar sus deberes y los detalles relacionados al matrimonio. Allá vamos. Aquí tengo una cita del Srimad Bhagavatam o el Bhagavad Purana, de un significado de un verso que habla, Srila Prabhupada escribe acá, dice lo siguiente. La palabra Dharma significa deber. Aunque la palabra Dharma se traduce a menudo como religión y la religión se define por lo general como una cuestión de fe, no obstante, Dharma no es en realidad una cuestión de fe. Dharma significa el verdadero deber constitucional. Es nuestro deber conocer las necesidades del alma, pero desgraciadamente carecemos de información acerca del alma y simplemente estamos ocupados de proveernos de las cosas necesarias para la comodidad corporal. La comodidad corporal, sin embargo, o sea, relacionada al ascendente, no es suficiente. Supóngase que un hombre está en una situación muy cómoda. ¿Significa eso acaso que no morirá? Por supuesto que no. Hablamos de una lucha por la existencia y de la supervivencia del más apto, pero las comodidades corporales solas no pueden permitir a nadie que exista o sobreviva permanentemente. En consecuencia, ocuparse únicamente del cuerpo, o sea, la casa 1 del ascendente, se denomina dharmasya glanihi, una contaminación del propio deber. Así que la palabra dharma en sánscrito también significa lo que es inherente. Por ejemplo, el fuego tiene el dharma de calentar e iluminar. El dharma del agua, o la naturaleza inherente, constitucional, como dice acá, es que moja y es líquida. Esa es su cualidad inherente, constitucional, natural. ¿De acuerdo? Entonces explica que nosotros somos almas y de manera natural o constitucional siempre servimos. El alma por naturaleza busca servir.